Se ha cerrado el mercado de pases de la Premier League y el Arsenal, que había terminado en puestos fuera de competencias europeas, fue el equipo que más gastó dentro de esta Premier League, con 6 traspasos para el primer equipo. Bastante llamativo la cifra de 166 millones en cuanto a gastos por fichas de 6 altas, más porque no es un equipo que nos trae todos los mercados tantas inversiones, y más teniendo en cuenta que apostó por jugadores bastante jóvenes, pero que no dan ese salto de jerarquía que quizás necesitaba el Arsenal para apuntar a competir por puestos europeos, cosa que la temporada pasada, bien decíamos, no pudieron los de Arteta entrar en zona europea. El primero de los que llegó fue Nuno Tavares, el hombre del Benfica, 8 millones, gastó con un contrato largo. El de Tavares, un defensor lateral izquierdo que ya el Arsenal tenía allí a Tierney, que incluso le renovó el contrato. Está apuntado claramente a un futuro y no tanto al presente del Arsenal, me imagino yo por lo menos. Sí, creo que es una apuesta. Son 8 millones de un equipo grande de Portugal. Siempre eso ayuda a los jugadores que tienen tanto un poco más de roce, pero teniendo a Tierney, creo que es un fichaje de apuesta a futuro, y también para buscarle un cierto recambio a ese lugar donde el Arsenal se quedó solo con el lateral escocés. El segundo fichaje fue el de Albert Zambi Lokonga, proveniente del Anderlecht. Gastó 17 millones y medio de euros el Arsenal en este jugador que ya lo hemos visto debutar en Premier League en los primeros partidos justamente de esta temporada, que rindió bien, viene de la mano o acompañado, mejor dicho, de una buena opinión de Vincent Kompany, que fue jugador de Arteta durante su estadía en el Manchester City como segundo entrenador, y Lokonga llega justamente a acompañar un poco a Xhaka en la mitad de la cancha del Arsenal. Fue una inversión fuerte en la zona medular. Creo que era un puesto necesario que debía cubrir Arteta ante la salida de Ceballos, que regresó al Real Madrid tras el préstamo. Así que creo que en cuanto a ubicación de la cancha, apuntaron bien. Obviamente creo también es una apuesta de un jugador que viene de una liga menor como la de Bélgica, que entre en la Premier League y que empiece a rendir de inmediato, porque es un jugador apuntado para que esté por lo menos en la rotación con varios minutos. Luego pasamos a la estrella de este mercado de pases para el Arsenal. Hablamos de Ben White, el defensor del Brighton, que estuvo en la Eurocopa presente con Inglaterra, que ya ha debutado también con el dorsal número 4 en el equipo de Arteta. 58 millones, el récord justamente de un jugador del Brighton, en este caso por Ben White. Creo que la zona que más le hacía falta al Arsenal reforzarse para lo que viene, habiendo visto lo que fue en la temporada pasada, donde, como decíamos, no pudo clasificar a ninguna copa. Tuvo varias bajas en lo que es los defensores centrales, así que creo que era también un hueco a cubrir. Es un jugador que viene de jugar Premier, eso siempre es importante para los equipos con mayores aspiraciones, traer jugadores que ya juegan en la propia liga inglesa. También el precio puede que se traduzca un poco de esto que estamos diciendo, porque que esté en Inglaterra vale un poco más caro. Y Ben White jugó con el Leeds de Bielsa en el ascenso, y esa forma de juego creo que es la que hace que el Arsenal ponga los ojos en él, porque si veíamos el estilo en Brighton eran dos situaciones diferentes, así que hay que ver cómo se sigue adaptando Ben White ante este nuevo momento en su carrera de pasar a un equipo grande. Sí, además iba a destacar también, después vamos a estar hablando de las bajas, pero la salida de David Luiz, también la de Mustafi en ese sector, debilitaron al Arsenal, que prefirió buscar justamente con Ben White otro tipo de jugador con otras características. Ben White sabemos que tiene una salida que es bastante favorable para los equipos donde él está en cuanto al balón en sus pies, además de un porte físico alto, es un jugador alto, fuerte, cosa que no le daba o que no le daba en mayor medida David Luiz el año pasado, que incluso fue muy resentido por los hinchas del Arsenal. Sí, la verdad que se fueron jugadores grandes también. También hubo un recambio hasta en cuanto a edad en esa posición, pero jugadores que tuvieron bastantes minutos con Arteta. Entonces creo que la apuesta del mercado del Arsenal termina siendo Ben White, y ese peso también va a caer en el defensor central inglés,
que ya experiencia y roce en partidos importantes viene teniendo, y eso al Arsenal le es favorable. Si seguimos avanzando, nos encontramos con Martin Odegaard, el futbolista del Real Madrid, que estuvo los últimos 6 meses en el Arsenal por 35 millones, transferencia permanente ya para quedarse en los Gunners, contrato hasta 2025, de un jugador que cuando estuvo en el Arsenal rindió al punto de jugar 20 partidos en esos 6 meses y convertir un gol nada más y nada menos que ante el clásico rival, al del Tottenham. Creo que hacer una inversión de este tipo en un jugador que ya se conoce, que lo tuvieron en la temporada pasada, es bastante importante. La faceta de adaptación no la va a tener, y Arteta necesita quizás en algunos puestos jugadores que puedan rendir de inmediato, y el caso de Odegaard es uno de ellos. Es un jugador muy importante, jugador que fue el más joven en debutar en la Liga de Noruega, en la propia selección con 15 años y 253 días. Estamos hablando de una promesa ya de 22 años, que creo que esta temporada es más para que se convierta en realidad, y es lo que el Arsenal apuesta con esa inversión que hizo en un Odegaard que en el Real Madrid quizás no iba a tener los minutos que el propio Arteta le puede dar en los Gunners. Aaron Ramsdale se convierte en otro de los fichajes también para este nuevo Arsenal proveniente del Sheffield United. La última temporada en Premier League, 28 millones, pagó por uno de los arqueros con mayor futuro, tanto en el fútbol inglés como también en la selección de Inglaterra. Bueno, Ramsdale, después de 2 descensos, se convierte ahora en el arquero, por lo menos alternativo a Leno, de esta nueva temporada. Ramsdale, 23 años, arquero, el tercer arquero en Inglaterra en la Euro pasada, viene de jugar en Sheffield en Premier. Creo que es un buen refuerzo en esa zona, un buen recambio para Lino, que le puede llegar a pelear mano a mano, y eso es lo que busca, creo que es lo que busca el Arsenal con esta contratación, una competencia interna un poco más fuerte desde la salida de Emiliano Martínez al Aston Villa. Creo que reforzar el arco, la suplencia en el arco es algo importante para el Arsenal, y un jugador que, si ya tocó selección nacional, estamos hablando de un arquero que no le va a pesar una situación de atajar en el arco del Arsenal. Y por último, también en el cierre del mercado, en el deadline, el Arsenal se hizo con Takehiro Tomiyasu, proveniente del Bolonia, 18.600.000 euros han pagado por este jugador, este defensor, con contrato hasta 2025 también. Sobre la hora termina cerrando un jugador que no creo que ni bien llegue sea importante, pero sí en un futuro que pueda servir al Arsenal. Otro defensor central, otra apuesta a futuro, un jugador que en Bolonia en 2 temporadas jugó 63 partidos, así que estamos hablando de un defensor que viene con ritmo de juego. eh, es jugador de su selección, así que eso siempre da un plus en los jugadores cuando llegan a nuevos equipos, y también en equipos tan importantes. Viene de jugar los Juegos Olímpicos en Tokio. Hay que ver la parte física, cómo le afecta en esta situación, y también la adaptación a Premier. Creo que con este jugador hay que hacer el foco en eso, porque no es un jugador que viene del fútbol inglés, de algún equipo de la Premier, sino que viene de afuera, y en una posición que el Arsenal ya reforzó. Hay que ver si se le abre un lugar a Tomiyasu, o debe esperar mucho tiempo en entrar en la rotación de Arteta. Y si avanzamos también en este sentido con lo que fueron las bajas, entendemos un poco por qué el mercado del Arsenal se basó más que nada en lo defensivo. Nos encontramos con la salida de Mustafi, también con la de David Luiz, pero además con William Saliba, que había sido tenido en cuenta durante la pretemporada. Se marcha al Olympique de Marsella durante un año a préstamo, venía ya seguido hace 6 meses en el Niza. Es otro de los jugadores que no va a estar en la zona defensiva, al igual también otro fichaje de deadline de Héctor Bellerín al Betis a préstamo por un año, el lateral derecho es uno de los que también se marcha. Sí, creo que la situación de Bellerín en Arsenal, ya hace varios mercados se venía hablando de una salida. Venían nombrando equipos más importantes para que él salga, pero termina en un Betis que, la verdad, buscar minutos en la Liga Española en su país natal le puede llegar a venir muy bien.
en esta situación de salidas, la de David Luiz y la de Mustafi por edad, puede tener una relación en cuanto a que no se le renueven los contratos, pero viendo la gran inversión en la defensa central, es una sorpresa que Saliba no haya tenido una oportunidad, por lo menos para hacer un recambio, y sí hayan reforzado esa zona y lo hayan dado a préstamo nuevamente a Francia. Si pasamos a la mitad de la cancha, también nos encontramos con Lucas Torreira y Mateo Guendouzi, que han sido los dos prestados, Torreira a la Fiorentina, al fútbol italiano, con un préstamo con cargo de 1,5 millones de euros. Es una buena, no una venta, pero sí una buena cesión, me parece que consigue el Arsenal. Y también lo de Guendouzi, cedido a préstamo también al Marsella, va a compartir con Saliba el plantel. Y por otro lado, también en la mitad de la cancha, pero un poco más adelantado, Joe Willock, que finalmente pasa como fichaje permanente al Newcastle por 29 millones, la mejor venta del Arsenal en este mercado. Sin duda, es una muy buena venta y más de un jugador que no lo tuvieron la temporada pasada. Hablo de Joe Willock, porque estaba a préstamo en el Newcastle. Una situación similar a la de Odegaard, pero a la inversa. Y también recuperar un poco de las inversiones que tuvo el Arsenal en cuanto a las altas. Y después las dos situaciones de cesiones, tanto de Guendouzi como de Torreira. Hay que ver, creo que esto entra más en el gusto de Arteta, porque Torreira mucho nunca estuvo en los planes, el uruguayo del técnico español, y Guendouzi, un jugador que quizás en otra liga puede buscar una nueva experiencia y hasta revalorizarse en el fútbol francés. Si seguimos avanzando, nos encontramos con dos jugadores ofensivos. Estamos hablando de William, el brasilero que finalmente rescindió de mutuo acuerdo y se terminó yendo libre al Corinthians, y también de Reiss Nelson, el futbolista de 21 años que lo habíamos visto jugar algunos partidos el torneo pasado, pasa a préstamo al Feyenoord por un año, así que tendrá también la oportunidad de mostrarse en el fútbol holandés en este caso y volver a buscar oportunidades nuevamente al Arsenal. El caso de William es volver a su club de origen, al Corinthians. Se entiende desde ese lado de volver a Brasil, y en el Arsenal no terminó la temporada con muchos minutos. Y la cuestión de Reiss Nelson es, hablando de minutos, buscar más minutos en la liga holandesa, en un puesto que el Arsenal tiene bastante cubierto, o por lo menos la rotación de Arteta ya tiene sus nombres en cuanto a los extremos, y la verdad le puede hacer muy bien en un equipo también con propuesta ofensiva en una de las ligas de Europa. También en el deadline se marchó el arquero que venía siendo suplente de Leno, Alex Runarsson, se va al Auch de Leuven de Bélgica. Va a estar allí a préstamo por un año, 26 años tiene ya y ha visto la titularidad solo 6 veces en la última temporada. Creo que es entendible la posibilidad para el arquero salir a una liga de menor calibre, pero que le puede dar más oportunidades, y más teniendo en cuenta que la llegada de Ramsdale lo va a relegar, en este caso, a un tercer puesto. Sin duda, pasar de pelear el puesto de titular en un equipo en Bélgica a ser el tercer arquero en Arsenal es una mejor oportunidad, y también una cuestión de mostrarse en el fútbol de alta competencia, en una primera, para que también el Arsenal lo siga de cerca y ver qué situación tiene para su futuro. Y además estamos hablando de un arquero de 26 años, ya una edad que necesita tener minutos y mostrarse. 165 millones gastó el Arsenal en su mercado de pases, con las 6 altas que comentábamos. 31 millones de ingresos en euros tuvo también el equipo de Arteta, que tendrá esta competencia para afrontar solo la Premier League y con el ojo puesto en volver a las competencias europeas, hacer un mejor papel y, ¿quién dice?, volver nuevamente a jugar la Champions League.